Eran tiempos difíciles, en donde la misma temática que había afectado por generaciones al pueblo de Israel seguía haciendo estragos en las vidas de los israelitas al no ser decididos, constantes y devotos al Dios que había mostrado todo su favor de muchas maneras. Y pese a las grandes maravillas, prodigios y señales que muchos habían visto con sus propios ojos, esto no había sido suficiente para hacer que perseveraran amando y sirviendo al Dios Todopoderoso. El constante estira y afloja en sus corazones era desgastante, pues un remanente fiel permanecía esperando en Dios, mientras que otra parte del pueblo coqueteaba con los dioses de las naciones vecinas que éstas infiltraron sobre Israel. Sus débiles convicciones los habían hecho presa fácil de lo irreal y estaban con un pie en la idolatría y el otro queriendo recibir las bendiciones de Dios a pesar de su terrible desobediencia que los arrastraba a pérdidas no solo en lo material, sino sepultando sus vidas en lo espiritual. Se avecina algo nunca antes visto, en donde se ponía en juego, por medio de fuego, la determinación de quién era el Dios verdadero. La vida de Elías sería el instrumento por medio del cual Dios manifestaría de una manera contundente su soberanía y total supremacía ante cualquier otro Dios que quisiera tomar un lugar que no podría llenar porque sería avasallado por el único Dios verdadero que tiene poder ilimitado y que ama de una manera desmedida a aquellos que lo toman como su Dios. Elías, como todo siervo de Dios, con una autoridad indiscutible y una presencia imponente, hace un reto a Israel y les pregunta que hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo estarían jugando con Dios, tratando de servirlo, pero a la vez siendo condescendientes con el enemigo, queriendo hacer las mismas banalidades que eran algo prohibido desde los patriarcas y desde que salieron de la esclavitud de Egipto? Había quedado establecido en los 10 mandamientos el no tener dioses ajenos, de cuidar de no ser idólatras y únicamente servir a Dios. Una cuestión que no era algo nuevo, era un suceso recurrente generación tras generación que los había hecho un pueblo que se estancaba y no podía avanzar por las decisiones incorrectas que tomaban muy a la ligera. Tiempos en los que se avanzaba con Dios y en donde ellos constataban la importancia de la obediencia y mantener un corazón cercano a Dios, que les hacía muy bendecidos, teniendo su favor y las bendiciones prometidas, que eran disipadas por el tiempo de reposo que los llevaba a un deterioro en donde sus ojos y sus mismos pensamientos los llevaban por el camino errático, como si estuvieran caminando o jugando a la gallina ciega con una venda en sus ojos, y en donde las voces del enemigo trataban de distorsionar la voz de trueno de Dios y los mandamientos prescritos, haciéndolos titubear y caminar por donde no debían, cruzando la senda de vida y haciendo una serie de abominaciones y desobediencias que eran algo que Dios les había prohibido hacer. Elías era el único profeta de Dios que quedaba frente a 450 hombres que eran profetas de Baal. Un reto muy grande haría que Dios se hiciera nuevamente presente, mostrando su poder y aplastando al enemigo, dejándolo al descubierto
pues saldrían todas sus maquinaciones y quedando de manifiesto la mentira y la falsedad de los dioses en los que creían. El evento sería igual para los dos equipos. A ambos se les daría un buey, el cual sería preparado para un holocausto. Se pondría sobre leña, pero no se prendería fuego. Elías invocaría a Dios y los profetas de Baal a su Dios. Pero el Dios que respondiera con fuego y quemara el sacrificio, este sería reconocido como el Dios único y verdadero. Todo el pueblo estuvo de acuerdo ante el reto. Elías le dio la oportunidad primero a los profetas de Baal, pues eran más, de comenzar este reto. Desde la mañana hasta el mediodía estuvieron haciendo su ritual, pidiendo a Baal que respondiera. Hicieron sus danzas y toda una serie de ritos, gritos y movimientos, pero tratando de hacer que su Dios enviara fuego y se hiciera presente, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Elías muy osadamente se burlaba de ellos y hasta les proponía que gritaran más fuerte, porque quizás Baal estaba meditando o realizando algún trabajo por lo que no podía contestarles. Tal vez estaba dormido y tenían que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban incesantemente a grandes voces y hasta se herían con cuchillos y lancetas conforme a sus costumbres, hasta que la sangre chorreaba en sus cuerpos. Era algo perturbador lo que hacían tratando de que Baal les respondiera, pero todos sus esfuerzos eran innecesarios, pues no se manifestó ninguna voz, nadie respondió, nadie les escuchó. Después de que el pueblo vio toda clase de disfiguros por parte de los opositores, Elías llamó a todo el pueblo y éste atendió a su llamado. Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y acomodó las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, edificando con ellas el altar. Después de esto, hizo una zanja alrededor del mismo en la cual cupieran 2 medidas de grano. Seguidamente, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo colocó sobre la leña. Además, pidió que vertieran sobre el holocausto y sobre la leña 4 cántaros de agua y que esto lo hicieran nuevamente y que lo volvieran a ejecutar de tal manera que el agua corría alrededor del altar y se había llenado la zanja también. Después de esto, Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Wow! Elías no tuvo que hacer tanto borlote. Sus palabras fueron sencillas, pero eficaces, porque en respuesta, lo que siguió a su oración fue que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo el pueblo quedó asombrado y se postró en señal de rendición y adoración, exclamando que Jehová era el Dios. Entonces Elías ordenó al pueblo arrestar a los profetas de Baal para que no escapara ninguno. El pueblo obedeció y Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. De esta manera, Dios se hizo manifiesto y volvió a establecer su magnificencia y autoridad sobre Israel, que presenció
el poder, el señorío y el inigualable predominio de Dios ante todo y todos, y que no hay otro Dios que pueda igualarlo, porque nuestro Dios es el único sobre toda la tierra. Otra hazaña de Dios que pudo poner en el lugar que merece en el corazón de todo un pueblo que debe honrarlo, respetarlo, servirlo y amarlo todos los días de su existencia. Hoy podemos recordar el reto que lanzó Elías y que nos reta aún en la actualidad para confiar en Dios de una manera real, para hacer crecer nuestra fe, para mantener nuestros ojos en sus promesas y ver cómo cada una de ellas se cumple para bendición de aquellos que son fieles y perseveran en su temor reverente, y que se encuentra registrado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24, y dice: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Te invito a dar like y suscribirte, y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.